Entonces, recordando, la inmunidad innata es una respuesta inmediata, componentes que están presentes ya previos a la infección. No se confundan con este mensaje respecto de la inmunidad adaptativa, porque la inmunidad adaptativa genera los linfocitos, que son las células propias de esta inmunidad, desde el momento de nuestra formación, ¿sí? Desde el momento que nos estamos desarrollando como feto, cuando estas células realizan su ontogenia y posterior maduración. Lo que pasa que hace referencia a que los componentes están presentes previos a la infección y significa que la inmunidad adaptativa tiene una demora en que estas células que están ya en circulación se activen, ¿sí? Habla más que nada, no hace referencia a algo presencial, ¿sí? Sino más bien a algo funcional. O sea, cuando un microorganismo ingresa, como vimos, los neutrófilos, macrófagos son atraídos al foco de infección y los linfocitos B, en cambio, se encuentran con el microorganismo en las terminales que habíamos visto, que vamos a ver y que algo ya les mencioné, que son los ganglios linfáticos secundarios, en la terminal donde se pueden llegar a activar. Y esta activación tiene una demora, ¿sí? De 7 a 10 días. Entonces, por eso se dice que los componentes de la inmunidad innata están presentes previos a la infección. En cambio, la inmunidad adaptativa necesita una demora en la activación. La inmunidad innata reconocía, como habíamos visto, a las PAMs a través de los receptores de reconocimiento de patrones. Los linfocitos reconocen a través de los receptores, ¿sí?, de linfocitos, que son el BCR para el linfocito B y el TCR para el linfocito T. La inmunidad innata no genera clones, o sea, una vez que un neutrófilo se activa, para ser específicos, este no se activa en la generación de clones, ¿sí?, en células hijas por división celular. No, esa célula trata de alguna forma de eliminar al microorganismo a través de diversos mecanismos, que son mecanismos oxígeno dependientes y oxígeno independientes, y muere al 48 o 72 horas. En cambio, un linfocito B o un linfocito T, cuando se activan, y vamos a ver en las clases siguientes cómo se activan, empieza a tener ciclos de mitosis, de división celular, ¿sí?, para generar un clon de células hijas que van a tener todas la misma especificidad en su receptor que la célula que le dio origen, ¿sí? Como dice entonces, la inmunidad innata no es más eficiente en subsecuentes exposiciones al mismo antígeno. Cosa contraria pasa con la inmunidad adaptativa, que al generar memoria o tener memoria inmunológica, esa memoria permite que la respuesta sea más eficiente y además, sobre todo, mucho más rápida. La flechita, que tiene el doble sentido de interacción, nos está haciendo creer o pensar que tiene que haber un interjuego, ¿sí? Tiene que haber algo que permita la relación inmediata entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que no es algo que están separados y funcionan totalmente por distintos caminos. No, primero se activa una, que es la inmunidad innata, y como vimos, incluso estos componentes ya están para tratar de hacer frente y controlar ese foco de diseminación de la infección, y posteriormente se activa por algo que media el encuentro entre un tipo de inmunidad y la otra, la inmunidad adaptativa. Y ese nexo es la célula dendrítica mieloide. Y esta filmina es entonces la que representa lo que les hacía mención. Células de la inmunidad innata tratan de encontrar al microorganismo mediante el reconocimiento de los PAMs por los receptores de reconocimiento de patrones y en una función de tratar de controlar, ¿sí?, esa diseminación a través de estos distintos mecanismos, oxígeno dependientes, generando intermediarios reactivos del oxígeno, lo que genera un microambiente en el interior de la célula o vesícula endosómica donde está ese microorganismo, lleva a la apoptosis del mismo, ¿sí? O el mecanismo que no es oxígeno dependiente es a través de enzimas. Las enzimas son proteínas que catalizan distintas reacciones. Catalizar significa acelerar en un fin de degradar también ese microorganismo. Del lado derecho de la imagen vemos cómo se generan a través de el reconocimiento del antígeno o del péptido antigénico para el linfocito T, los distintos antígenos de los microorganismos, y una vez que estas células se activan, porque como vamos a ver necesita de 2 señales para la activación, y luego de esto se genera un clon, ¿sí?, un clon de células hijas que van a tener todas especificidades similares a las, o
Similares porque no idénticas, porque incluso los linfocitos B tienen la posibilidad, como vamos a ver luego, de aumentar la afinidad por ese epítope antigénico. Epítope, que ya les voy introduciendo el concepto, es el lugar que reconoce el BCR, ¿sí? Esta filmina la vimos en reiteradas oportunidades, la mencionamos mucho cuando vimos inmunidad innata, el primer seminario, como ese foco infeccioso, bacteriano en este caso, tiene 3 vías de activación, ¿sí?, de la respuesta inmune innata, pero sobre todo la que menciona la flechita que va hacia abajo, con la célula dendrítica, cuya principal función en este tejido periférico es la fagocitosis, va a fagocitar todo lo que encuentre en el medio. Esa fagocitosis va a permitir que la célula sufra algunos cambios conformacionales y a través de la vía aferente linfática llegue a los órganos linfáticos secundarios, que son los encargados, como reiteradas veces les mencioné, de provocar el encuentro o de facilitar el encuentro entre esta célula dendrítica mieloide y los linfocitos T. Esta es una imagen donde se ve por microscopio de fluorescencia las células dendríticas que se encuentran en este caso entre los queratinocitos que forman el tejido de la piel, ¿sí?, el epitelio epidérmico, ¿sí? Ahí se encuentran estas células, ¿sí?, unidas de forma estrecha entre cada uno de los queratinocitos. Esta imagen muestra la célula dendrítica, que, les resalto, es una célula que pertenece a la inmunidad innata, ¿sí? Entonces no va a tener ni BCR ni TCR, va a tener los mismos receptores que tienen las células de la inmunidad innata, como vimos los receptores de reconocimiento de patrones conformados por esas 5 familias, receptores de tipo TOL, receptores de reconocimiento de lectina tipo C, receptores NOD, receptores RIC y los receptores Scavenger. Cada uno de estos van a reconocer distintos patrones moleculares asociados a patógenos, que recuerden tienen que tener 3 características principales, que es la de permitir la sobrevida del microorganismo y causar patogenicidad, ¿sí?, que es compartido por muchos de estos microorganismos, pero que son propios de los microorganismos, no son o no se expresan en las células eucariotas. Ahora bien, hago la aclaración porque puede aparecer en alguna pregunta, una célula de nuestro sistema puede presentar un PAMS solo si la misma está infectada por algún virus, ¿sí?, que recuerden, los virus son parásitos obligados de las células y son los que utilizan la maquinaria biosintética de la misma para sintetizar y liberar al exterior o exponer sobre la membrana de la célula distintos componentes proteicos del virus. Estos entonces pueden conformar PAMS que se encuentran expresados sobre la membrana de la célula eucariota. Receptores que median la endocitosis, ¿sí?, es importante, o la principal función de la célula dendrítica en los tejidos periféricos, como vimos la piel, por ejemplo, donde la célula dendrítica mieloide tiene un nombre particular que se llama célula de Langerhans, es la principal función la endocitosis, ¿sí?, endocitosis mediada por distintos tipos de receptores, como les marca la imagen, ¿sí?, y esa endocitosis va a provocar o va a llevar lo que se haya endocitado a distintas vías de procesamiento, ¿sí?, como vía de procesamiento endocística o exógena o vía de procesamiento cruzada, ¿sí?, para diferenciarlo de la vía endógena o biosintética, que es cuando los microorganismos ya se encuentran en el interior del citoplasma de la célula e ingresan a una vía de procesamiento de los componentes del microorganismo para posteriormente luego ser presentados sobre la membrana de esta célula en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, si es un microorganismo procesado por la vía endocítica, o de clase 1, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, si el microorganismo se encontraba en el interior del citoplasma de la célula. ¿Para qué lo va a tener en este complejo, que es un complejo proteico conformado por distintas proteínas, que ahora vamos a ver luego un poquito? Para ser presentado a los linfocitos T, porque los linfocitos T, vale el nombre, son tontos, la T de tontos necesita que alguien le presente las cosas para poder activarse. Bien, entonces acá le estaba mostrando un poco de forma más específica y agrandada cómo serían esos mecanismos de
endocitosis que tiene toda célula, pero que es la principal función de las células dendríticas mieloide, ¿sí? En la que hay un segundo mecanismo que no requiere de la presencia de estos receptores, que vimos de receptores de reconocimiento de patrones, y que es a través de un mecanismo de macropinocitosis, como están viendo en la izquierda, ¿sí? Este que les estoy marcando con el círculo, o bueno, hagan de cuenta que esto es un círculo, y el segundo, ¿sí? Donde hay un mecanismo de fagocitosis, que en este caso sería mediado también por receptor del fragmento Fc de la inmunoglobulina. Lo que les está mostrando la imagen, ese óvalo azul, está opsonizado, está señalizado por estos anticuerpos, ¿sí? Ahí lo están viendo, y este pequeño receptor es el que está reconociendo, ¿sí? Ese fragmento Fc o fracción constante de la inmunoglobulina que estaba opsonizando el microorganismo. Entonces no es un reconocimiento directo del microorganismo, sino un reconocimiento mediado por un receptor del fragmento Fc de la inmunoglobulina, uno de los distintos mecanismos de recepción, que tienen las células de la inmunidad innata. Entonces, una vez que la célula dendrítica fagocita, endocita, macropinocitosis, distintos mecanismos que provocan que lo que estaba dando vueltas por ese tejido sea introducido al interior de la célula y no al interior del citoplasma, sino a una vesícula endosómica, ¿sí? Permite que la célula dendrítica mieloide tenga cambios conformacionales, no estructurales, conformacionales, y se convierta en una célula madura, no activa, madura, porque en el tejido periférico, eso que estaba provocando, le daba mucha actividad a la célula dendrítica. Entonces es una célula que en el tejido periférico se llama inmadura, y en el órgano linfático secundario, como estamos viendo en la imagen, y en su arribo por los vasos linfáticos aferentes, se va a convertir en una célula dendrítica madura. Esta célula dendrítica, como les muestra la imagen, va a tener distintas expresiones de receptores y de componentes que le van a permitir cumplir la principal función que ahora tiene en el órgano linfático secundario, que es la de presentar. Y para esto entonces va a perder su capacidad endocítica, va a perder la capacidad de procesamiento, ¿sí? Ya no procesa tanto porque todo lo que endocitó en el tejido periférico lo procesó. Entonces no necesita más procesar ahora en el tejido, en el órgano linfático secundario, sino que la principal función entonces es la de exponer péptidos antigénicos sobre los surcos del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Y por eso, ven como dice la cuarta fila, dice moléculas coestimuladoras, y de clase 1 y clase 2 es baja en la periferia y muy alta en el órgano linfático secundario, ¿sí? La capacidad de presentación obviamente es muy baja en tejidos periféricos y altísima en órganos linfáticos secundarios, y la expresión de CCR7, que es el receptor para la citoquina C, 19 y 21, es lo que le permite hacer el homing o el viaje guiado a través del del vaso linfático aferente a los órganos linfáticos secundarios. ¿Está bien? ¿Qué reconocen entonces de modo introductorio los linfocitos T? Bueno, los linfocitos T, a través del TCR, ya les digo, va a reconocer solo componentes de proteínas, ¿sí? Componentes de proteína. No va a reconocer proteínas enteras, porque esas proteínas enteras que forman parte de los antígenos de los microorganismos, ¿sí? Van a estar procesados, ¿sí? Porque como les dije anteriormente, el linfocito T es tonto, no puede reconocer las cosas por sí solo, ¿sí? En lo que se conoce con el nombre de conformación nativa del antígeno. Necesita que esta célula dendrítica mieloide le presente el péptido antigénico, que va a ser una partecita de la proteína. Las proteínas, cuando se sintetizan, primero se sintetizan en pre y proteína, proproteína, preproteína y proteína, ¿sí? Y esa proteína se va a conformar en distintas estructuras, ¿sí? Estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Entre esa formación va a estar la de un péptido, ¿sí? Que es un cúmulo, una suma de aminoácidos, ¿sí? El componente único de la proteína.
aminoácidos que van a conformar una cadena que va a llamarse polipéptidos, y cuando esa cadena polipeptídica tenga una conformación cuaternaria va a conformar definitivamente la proteína. Bueno, entonces en el camino inverso, porque es un procesamiento de degradación, la proteína se va a degradar en péptidos antigénicos. Esos péptidos antigénicos van a ser los que se ubiquen en el surco del complejo mayor de histocompatibilidad y va a ser presentado, ¿sí? Presentado a los linfocitos T. Si hablamos de presentación, tenemos que hablar de alguien que se lo presenta. Ya les reiteré varias veces que la célula dendrítica mieloide es una célula presentadora. Hay dos tipos de células presentadoras, las células presentadoras simples, ¿sí? Que son casi todas las células de nuestro organismo, porque todas las células tienen complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, o sea, le da la propiedad de ser presentadora la expresión en la membrana de este complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, exceptuando los glóbulos rojos, exceptuando las células que conforman tejidos placentarios como es el sincitio trofoblasto, y exceptuando las células de la neuroglía que no expresan, o neuronas que no expresan, no presentan porque no tienen complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y ahora bien, esas eran las excepciones a la expresión de clase 1. Ahora, como les dije, todas presentan por clase 1, pero solo tres células, además de tener este DNI, que es el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, van a tener una matrícula que les da el rótulo de células presentadoras profesionales, ¿sí? Tienen matrícula, son profesionales, tienen además del DNI, tienen la matrícula. ¿Y esa matrícula quién es? El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Y acá son solo tres células las que se especializaron en ser presentadoras profesionales, ¿sí? Y esto va a tener un contexto de relación con lo que va a ser posteriormente la respuesta inmune adaptativa. Y estas células van a, como expresan clase 2 y presentan por clase 2, van a poder activar a los linfocitos T CD4. O sea, las únicas células que van a poder activar a los linfocitos T CD4 vírgenes, ¿sí? Van a ser... a las células TCD4 van a ser la célula dendrítica mieloide, los macrófagos y los linfocitos B. Pero les acoto un poco más este mensaje diciéndole que la única célula que puede activar un linfocito TCD4 naive, que significa virgen, que significa que nunca vio el péptido antigénico para el cual tiene especificidad, y esto se da en el órgano linfático secundario, es la célula dendrítica mieloide. El macrófago y el linfocito B van a poder activar un linfocito T que ya se activó en el órgano linfático secundario. O sea, el encuentro va a ser en tejidos periféricos para el macrófago, ¿sí? Como puede ser la activación de un linfocito TCD4 TH1, ¿sí? Que se diferenció en uno de los perfiles que vamos a ver luego, que va a ir al pulmón y va a encontrar el macrófago que le va a estar presentando por clase 2, por ejemplo, un componente proteico del Mycobacterium tuberculosis, agente causal de la tuberculosis, ¿sí? Pero ese linfocito T ya estuvo activado en el órgano linfático secundario, en el ganglio. El linfocito B, vamos a ver posteriormente que necesita para su activación, como segunda señal de activación, la colaboración TB. ¿Quién le va a dar esta colaboración TB? El encuentro va a ser entre el linfocito B presentando por clase 2 con un linfocito T folicular helper. O sea, es un linfocito que primero TCD4, que una célula dendrítica mieloide le presentó un péptido para el cual era específico por clase 2, se activó, se diferenció en T folicular helper y va a ir al encuentro del linfocito B, no para presentarle, sino es el linfocito B el que le presenta al T, pero lo necesita esto para su activación. No se hagan matete con esto, después lo vamos a ver más específicamente cuando veamos funcionalidad de linfocitos B. Bien, la estructura del receptor del linfocito T, el TCR, nada, este TSD3 es lo que le da el nombre del linfocito T, fíjense, ¿sí? Acá para que vean la estructura del clase 1 y clase 2, fíjense que clase 1 está conformado solo por la parte que conforma el surco, por una única proteína, por una única cadena de proteína que es la cadena alfa, ¿sí? Por alfa 1 y alfa 2, ¿está bien? Eso es lo que forma el surco, que es una cadena trimérica, ¿sí? Y la cuarta patita lo conforma la beta 2 microglobulina.
esta beta 2 microglobulina se llama no polimórfica, o sea, es igual en todos y cada uno de nosotros, ¿sí? En cambio, estas componentes de la cadena o del complejo son muy polimórficos, y esto depende de las características que tiene el complejo mayor de compatibilidad, que es poligénico, polimórfico y codominante. ¿Qué significa que sea poligénico? Que, como vamos a ver luego, hay varios genes con la propiedad de sintetizar, ¿sí? O sea, de primero transcribir y posteriormente traducir la cadena alfa, ¿sí? Vamos a ver que va a ser el gen A, el gen B, ¿sí? Distintos genes, ¿sí? Por eso se dice que es poligénico, que pueden conformar esta cadena alfa. Y la beta 2 microglobulina es igual en todos nosotros, es un solo gen que se transcribe y se traduce en esta proteína. Que sea polimórfico significa que esos varios genes que vimos, el gen A, el gen B, a su vez van a tener distintos alelos, o sea que van a tener la posibilidad de tener distintas expresiones de esa cadena alfa 1, alfa 2, ¿sí? No va a ser en todos nosotros la misma expresión. Y esto tiene que ver con que vamos a ser resistentes a uno u otro tipo de expresión según la infección, según la distinta expresión de esta proteína. ¿Por qué? Porque vamos a poder alojar en este surquito, ¿sí? En este surquito vamos a poder alojar algunos un tipo de péptidos y otros otro, ¿sí? No todos vamos a poder alojar el mismo microorganismo, por eso algunos podemos llegar a ser más o menos susceptibles a un tipo de infección, por ejemplo, respiratoria, o por ejemplo, como está en curso ahora, más o menos sensibles a la infección por el SARS-CoV-2, ¿sí? Bien, y por otro lado, el complejo mayor de histocompatibilidad, noten la diferencia, ya está conformado por dos cadenas, ¿sí? La cadena alfa, conformada por un segmento alfa 1 y otro segmento alfa 2, y la cadena beta, con un segmento beta 1 y beta 2, los dos 1 son los que conforman el lugar del surco donde se van a alojar los péptidos antigénicos. En este caso, beta 1 y beta 2 son tan o más polimórficas que alfa 1 y alfa 2, no se la confundan con esta cadena beta 2 microglobulina. Y la posibilidad de que sea codominante permite aumentar aún más la cantidad de expresiones distintas de este complejo proteico, ya que sea codominante significa que se puede presentar esta cadena beta con esta cadena alfa del mismo padre, esta cadena beta y esta cadena alfa, uno del padre y otro de la madre. Entonces eso es lo que aumenta la transcripción y traducción de cadenas distintas. Las moléculas de histocompatibilidad, cada molécula es capaz de unir un conjunto diferente de péptidos, solo uno por vez. Los péptidos se unen en un surco presente en las moléculas a través de distintos residuos de anclaje y los puntitos rojos que le muestra la imagen, donde acá estamos viendo complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 porque tenemos alfa 1, alfa 2, ¿sí? Y acá tenemos alfa 1, beta 1, entonces esto es un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Lo que les está mostrando en la imagen es la estructura cuaternaria tridimensional de la cadena proteica, ¿sí? Con estos puntitos rojos que son los sitios de anclaje donde se van a alojar puntos aminoácidos especiales, ¿sí? Y es lo que va a dar la propiedad de una presentación específica, ¿sí? Presentación, no reconocimiento. Les recalco esto, complejo mayor de histocompatibilidad no reconoce, presenta, ¿sí? Y esto se introduce cuando se hace la vía de procesamiento. Esto para que vean que está en el cromosoma 6, ¿sí? Se llama en realidad complejo mayor de histocompatibilidad estudiado en ratón, pero en el humano el sinónimo, digamos, o el nombre en el humano significa complejo antígeno leucocitario humano, ¿sí? HLA, no CMH. Vemos ahí que está hablando de lo que es poligenismo, ¿sí? Entonces vimos los distintos genes que forman la expresión del clase 1, como les dije, A, B, C, ¿sí? En cambio, clase 2 también tiene varios, como es de Q, de P, de R, también de M, ¿sí? Estos distintos genes, que a su vez estos genes van a tener la expresión, fíjense que hay distintos genes mismos del DR, ¿sí? Entonces esto va a ser muy polimórfico, esto le va a dar polimorfismo, la expresión de ese mismo gen de Q de forma distinta, por eso se dice que es polimorfismo, ¿está bien?
Esto es, creo que ya vimos un poquito de esto, es donde se pueden alojar cada uno de los microorganismos que pueden lograr la infección. Fíjense que pueden estar en el intracelular, tanto en el citoplasma de las células, como es el caso de clamidia, rickettsia, listeria, distintas bacterias, protozoarios, que son parásitos unicelulares, o los virus, o que pueden estar en el interior de estas vesículas endosómicas, y estos son vesículas que se endocitaron. Como les dije, puede ser Mycobacterium tuberculosis o el complejo avium, ¿sí? Salmonella, Leishmania, distintas bacterias, ¿sí? Que se ubican en el interior ya de estas vesículas. Y esto va a ser muy distinto de esto en lo que va a llevar a la presentación. Esto se va a presentar por clase 1 en la vía de procesamiento endógena o biosintética, y esto que está en el interior de las vesículas va a ser por la vía endocítica o exógena. Después también pueden estar los microorganismos en el extracelular, en lo que es el espacio intersticial, o sea, entre célula y célula, ¿sí? O ya sobre la superficie de los epitelios. Acá les hablo un poquito más de las vías de procesamiento, ya les mencioné bastante, ¿sí? Acá les marca claramente, háganse la imagen de esta filmina en la cabeza, que es muy importante, la vía entonces endógena. Fíjense que el microorganismo está en el interior del citoplasma, entra esto que se llama protosoma, que es una estructura catalítica, va a degradar entonces estos componentes proteicos. Siempre van a ser proteínas, nunca pueden ser lípidos ni hidratos de carbono. Se introducen a esta vía catalítica, ¿sí? Esto va a estar señalizado por lo que se llama ubiquitinas, no importa, pero esto no entra cualquier cosa al proteosoma, porque si no podrían ingresar componentes de la propia célula. Siempre va a ingresar algo que esté marcado por estas ubiquitinas, que lo van a llevar a la vía catalítica. Se van a introducir en el interior de esto que es la estructura retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? El retículo endoplásmico rugoso es una organela de la célula donde las proteínas se sintetizan, ¿sí? En los ribosomas que están sobre la membrana de ese retículo endoplásmico rugoso, perdón, ¿sí? Que, o sea, se llama rugoso para diferenciarlo del liso, y lo que le da la rugosidad es cuando se ve al microscopio los ribosomas que están sobre la membrana. Entonces ahí se sintetizan las proteínas que van a ser, como les muestra bien la imagen, proteínas de exportación, ¿sí? Proteínas de exportación o de membrana. Acá estamos viendo la vía entonces de procesamiento endógena, cómo se va ubicando en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, y lo podemos diferenciar porque lo único que lo une a la membrana es la cadena alfa. En este caso era la cadena alfa 3, acá estaba alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿sí? Esta es la beta 2 microglobulina. Entonces esto se va a ir a la membrana presentando por clase 1 algo que estaba en el interior del citoplasma de la célula. ¿Sí? Si no hay algo que se ubique en ese surco, esto rápidamente se endocita y se degrada. Entonces siempre tiene que haber algo ocupando el surco, y ese algo no siempre estamos cursando una infección. Entonces siempre ese surco puede estar presentando cosas que sean propias, y esto ya les tiene que hacer pensar en la posibilidad de generar fenómenos de autoinmunidad si no se eliminan de alguna forma linfocitos T autorreactivos. Bien, un poco más específico cómo es la vía de procesamiento endógena con ese proteosoma, que es una estructura particular que va a degradar las proteínas en distintos péptidos. Esto ya es muy propio de medicina. Vimos cómo, lo que les muestra la imagen, cómo luego de pasar por este proteosoma, los componentes peptídicos son introducidos a través de estas proteínas que se llaman TAP1 y TAP2, estas proteínas verdes, que les permite el pasaje, ¿sí? Y posterior ubicación dentro del surco de este complejo mayor de histocompatibilidad. Esto para que vean que esta imagen lo que les muestra es que clase 1 y clase 2 son proteínas, y son proteínas que van a estar sobre la membrana. Y yo les dije entonces que toda proteína que es de exportación o que se expresa sobre la membrana se va a sintetizar en los ribosomas que conforman el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, tanto clase 1 como clase 2 están formándose en el interior del retículo endoplásmico rugoso. Posteriormente van a pasar al Golgi, donde van a obtener las membranas que van a permitir formarlos como vesícula, y que esas vesículas posteriormente se van a ir hasta la membrana para expresarse sobre la membrana. Ahora bien, si tanto clase 1 o clase 2 están en el retículo endoplásmico rugoso, ¿qué es lo que permite la diferenciación de que
lo que ingresa por esta vía endógena biosintética que se procesa por el proteosoma ingrese a clase 1 y no se ubique en el surco de clase 2, que es la misma proteína que está en el retículo endoplásmico rugoso también, junto a la molécula de clase 1. Bueno, eso les muestra esta imagen. Fíjense cómo las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 están obstruidas el surquito, ¿sí?, por un complejo proteico. No viene al caso, no se los voy a, se llama cadena invariante. Esa cadena invariante sufre unas modificaciones que queda un clip, que ese clip es el que tapa entonces el surco del complejo mayor de histocompatibilidad, y que cuando viene la vesícula endosómica, ¿sí?, luego del procesamiento, con lo que se tiene que ubicar en clase 2, ahí se libera ese clip dejando libre el surquito, ¿sí? Acá está el clip, perdón. Esta tijera corta ese clip, deja libre el surco de clase 2 y lo que se procesó, ¿sí?, por la vía endocítica se puede alojar ahora en esta vesícula que está llevando la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. O sea, la diferencia está en que en el interior del retículo endoplásmico rugoso solo se carga el péptido en clase 1. El de clase 2 está tapado por esta cadena invariante y se va a ubicar el péptido en el interior del surco de clase 2 cuando ya sale del interior del retículo endoplásmico rugoso y se forman distintas vesículas que tienen distintos nombres, neovesícula, vesículas posteriores, que van a llegar a la membrana de la célula. ¿Está bien? Acá más clarito, ¿sí?, la cadena invariante, como distintas proteínas que están representadas por estas tijeras van a cortar esa cadena invariante, va a quedar el clip, lo que les muestra la imagen acá, simplemente para que entiendan por qué está esto acá. Cuando se expresa HLA-DM, ¿sí?, esta clip se libera y queda el surco disponible para que la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad aloje ese péptido antigénico que viene de la vía endocítica. Bien, no mucho más de esto, ¿sí?, está muy chiquita, los puede llevar a la confusión. Les hablé también de las vías de procesamiento cruzada, ¿sí? Hay dos vías de procesamiento cruzada, la que va de clase 1 a clase 2, o sea, lo que está en el interior del citoplasma de la célula se puede expresar en el surco del complejo en el surco del complejo mayor de histocompatibilidad, y eso permite la autofagia, nada, acuérdense de eso, que permite que se reciclen distintos componentes de la célula, que se degraden distintos constituyentes citosólicos, ¿sí?, de la célula, y que limita la replicación de los patógenos. Y esta es la que me gustaría que se acuerden más, ¿sí?, la que va de clase 2. Bueno, ¿por qué las células dendríticas migran a los órganos linfáticos secundarios? Ya creo que quedó bastante más que claro, y esto es porque es en el lugar que encuentra el sistema inmune de centralizar la activación de células tan pequeñas como son los linfocitos. Imagínense que si tenemos una infección en el, como demuestra una de las imágenes de cada uno de los seminarios, en el talón del pie, que se active un linfocito T que anda circulando por cualquier parte del organismo, esto sería, una frase muy redundante y muy trillada, encontrar una aguja en un pajar. Entonces tenemos que tratar de acotar ese punto de encuentro a estas terminales ganglionares, que son los órganos linfáticos secundarios, para que se dirijan al encuentro células dendríticas mieloides y linfocitos T. Esta es la imagen, ¿sí? Todo lo que está en azulcitos es la cadena o la red linfática, ¿sí?, la red linfática, ¿sí?, que forman además distintas terminales, como por ejemplo la cadena linfática de la axila, ¿sí?, del mediastino, que se encuentra detrás en el cuello, que se encuentra en la ingle, que se encuentra en el hueco popliteo. O sea, hay distintas terminales linfáticas que van a drenar la linfa de los tejidos y órganos más cercanos. Entonces, esto permite el encuentro más cercano entre una célula tan pequeña como es un linfocito T y una célula que le va a querer presentar un péptido para el cual va a tener que tener la especificidad, que es la célula dendrítica mieloide. Los linfocitos B y T migran
de la misma forma que vimos en la clase pasada las células de la inmunidad innata, a través del rolling, ¿sí? A través de la adherencia estable y posteriormente la extravasación por la diapedesis, ¿sí? O sea, no hay otra forma. Tienen que frenar la velocidad que viene por ese flujo laminar, ¿sí? Se tienen que acercar, ¿sí? Y ese viaje es a través de las moléculas de adhesión celular, ¿sí? Que vienen y distintas citoquinas, en realidad distintas citoquinas, a través de un gradiente de citoquinas es lo que va atrayendo hacia el foco a estas células, desde el foco de infección en mayor concentración y va disminuyendo a la periferia, y eso es lo que vienen sensando los linfocitos, ¿sí? Igual que las células de la inmunidad innata. Vienen por ese flujo laminar, por la parte central del flujo, y se tienen que ir yendo a la periferia para poder encontrar a las moléculas de adhesión celular y poder generar la unión entre primero para el rolling, las selectinas con las sialomucinas, generando el rolling, lo que permite que se una la célula y se suelte, se una y se suelte, se una y se suelte, y esto es lo que logra que frene la velocidad de la célula. Posteriormente la adherencia estable con las integrinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas, y posteriormente la diapedesis, ¿sí? Que es el pasaje entre célula y célula, ¿sí? No hace un pasaje transcelular, sino entre célula y célula, y esto se logra porque, como les mencioné, en un contexto de una respuesta inflamatoria, el endotelio se activa, y al activarse ese endotelio modifica la afinidad entre las moléculas de adhesión, entre las moléculas que permiten la adherencia entre célula y célula, ¿sí? Sobre todo las uniones ocluden, que se hacen menos fuertes, y estas son las principales. Bien, ya para ir casi terminando, tenemos acá el órgano linfático secundario, que es el ganglio, ¿sí? Recuerden que órgano linfático secundario no significa hablar solo de ganglios, ¿sí? En el interior del tejido mucoso, ¿sí? Que forma, por ejemplo, la vía aérea, que forma, por ejemplo, el intestino, ¿sí? Hay también órganos linfáticos secundarios conformando lo que se llama MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Si llegamos a ver la clase de mucosas lo van a entender mejor, pero no siempre hablar de órgano linfático secundario significa hablar de ganglios, ¿sí? Hay estructuras linfoides en el interior de la mucosa intestinal, ¿sí? Que forma el tejido linfoide asociado a mucosas, y también son lugares de encuentro, ¿sí? Entre la célula dendrítica amiloide y el linfocito T, y donde también hay linfocitos B, cosa que les está mostrando la imagen, ¿sí? Esos redondeles amarillos, lo que les está marcando es la presencia de folículos linfoides, ¿sí? Primarios, los que tienen una homogeneidad del color, y tejido órganos linfoides, folículo linfoide, secundario, los que tienen el centro más blanquecino. Eso les está mostrando que hay dos poblaciones celulares. Si esas poblaciones celulares distintas, significa que hay una población que se activó. ¿Y por qué se activa? Porque encontró el antígeno para el cual tiene especificidad. Esto es un poco una macroestructura de este tejido, ¿sí? Estas son las células que forman el andamiaje por donde las células caminan, ¿sí? Las células no andan sueltas en el interior del ganglio, sino que forman estas células que se llaman fibroblastos reticulares, son los que forman este andamiaje por donde las células van migrando, ¿sí? Y ahí les está mostrando claramente cómo se ve y no puedo ir para atrás, cómo se veía el encuentro entre la célula dendrítica amiloide y el linfocito T. Ahora, los linfocitos B es mucho más fácil, y lo vamos a ver sobre todo cuando veamos linfocitos B, pero la diferencia clara está en que no necesitan a una célula para que le presente el antígeno y poder activarse, o sea, reconocen el antígeno en su conformación nativa, en su estructura cuaternaria si es una proteína, pero también puede reconocer lípidos y también puede reconocer hidratos de carbono. O sea, el reconocimiento de linfocitos T es acotado a proteínas porque reconocen péptidos antigénicos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos B pueden reconocer tanto hidrato de carbono, lípidos, proteínas, distintos componentes. Y son ellas, como células presentadoras, las que le van a presentar péptidos antigénicos al linfocito T folicular helper, ¿sí? Que es el que va a permitir en este interjuego célula-célula de otorgarle la segunda señal al linfocito B para que se active.
En clases próximas, cuando veamos propiamente linfocitos B, propiamente linfocitos T, vamos a hablar un poquito más puntualmente de estas dos señales de activación. Tengan en cuenta que esta es una clase introductoria. El linfocito B tiene en la membrana el BCR. ¿Y qué es el BCR? Bueno, el BCR, como les muestra la imagen, es una inmunoglobulina, ¿sí? Es la misma globulina que posteriormente va a ser sintetizada y secretada por parte del plasmocito a la circulación. Esas distintas clases de inmunoglobulinas que sabemos que existen, que son las inmunoglobulinas M, G, ¿sí? La inmunoglobulina D, E, distintas clases de inmunoglobulina. Como receptor, o sea, como BCR, solo va a ser la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M. Esta célula va a ser muy distinta a cuando es linfocito B, que es una célula que tiene la principal función de reconocer antígenos, a una célula que se activa y se convierte en célula plasmática productora de inmunoglobulinas anticuerpos circulantes. ¿Sí? Va a cambiar su estructura y conformación a una célula solamente productora o que sintetizará proteínas, por ende va a tener un retículo endoplásmico rugoso muy marcado, ¿sí? Va a ser una célula que va a tener un retículo endoplásmico rugoso que va a ocupar la mayor parte del citoplasma, va a tener un núcleo muy dispersa la cromatina porque va a estar activamente la transcripción y traducción para la síntesis de esas proteínas que son las inmunoglobulinas, o sea, va a ser una célula totalmente distinta desde su estructura y función también, ¿sí? O sea, la célula que sintetiza y libera los anticuerpos que ustedes ven del grupo ABO, del RH y demás, antígenos anticuerpos, perdón, de grupos irregulares, son los plasmocitos. Y esta célula tiene su origen en el linfocito B que se activó. Se diferencia en plasmoblasto y posteriormente en plasmocito. Otra vez la misma imagen. Veremos la clase que viene por los distintos estadios que pasa la célula B en su ontogenia. Stem cell, la célula madre pluripotente, a la célula pro-B que no expresa nada sobre la membrana, a una célula pre-B que expresa un receptor no definitivo, ¿sí? Y al linfocito B inmaduro que ya expresa un receptor definitivo, pero que necesita tener algunas ediciones finales para convertirse en célula madura, y eso lo termina en el bazo con B larga y Z, ¿sí? Sabemos que los linfocitos B se originan de la célula madre pluripotente en la médula ósea, que los linfocitos T, una vez que se convierten en timocitos, se diferencian en timocitos desde la célula madre pluripotente, ya salen de la médula ósea y se dirigen al timo, el segundo órgano linfático primario, donde los timocitos completan su ontogenia y maduración. La mayor parte de ontogenia y maduración de los linfocitos B es en médula ósea, pero de la misma salen como inmaduros, ¿sí? Se dirigen al vaso, pasan por estadios de transicional 1, transicional 2 y posteriormente se liberan a circulación como linfocitos B maduros. Me gusta mucho Soda Stereo y por eso gracias totales. Bueno, disculpen que hoy no pude estar con ustedes de forma en vivo, pero yo creo que esto es lo mismo. Las preguntas me las pueden redireccionar por el Facebook o por el Classroom, ¿sí? Donde posteriormente a las 10 de la noche también va a estar habilitado el cuestionario. Desde ya gracias y buenas tardes.